sido un insistente, un recurrente en el amor a Caracas, porque creo que le hemos perdido eso y tenemos, yo siempre que me preguntan, ¿una ciudad en el mundo? Caracas. O sea, no hay como despertarse y ver la movilidad que tenemos, la bonita ciudad, ese Ávila que es hermoso, que se conjuga tan cerca con un puerto como es La Guaira. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Además de nuestra historia, de lo que representamos, de lo que somos, y que hemos dejado poco a poco pasar el tiempo y que la ciudad se consuma en la anarquía y que no tengamos un centro histórico valorable. Yo veía también, o sea, que comparo las ciudades latinoamericanas porque somos un país tan rico en recursos, pudiendo tener nuestro centro histórico uno de los más bellos de América Latina, y no lo tenemos. Siempre la anarquía se consume todo. Perú, todo su centro histórico es una belleza hoy día. Belleza. Y es un país que se puede decir que tiene 15 o 20 años de retraso en comparación a Venezuela. Sí. Entonces, eso es lo que hay que seguir insistiendo, en concientizar al ciudadano lo importante que es cuidar sus espacios públicos, lo que es impulsar la cultura. Y vengo con este tema porque ahora hay un gran debate en donde ustedes también desde el Consejo Metropolitano han entrado, que es el caso de las viviendas. Y ahora por allí en el Paseo Vargas se quieren construir no sé cuántas viviendas, un paseo que es un desagüe, digamos que para que la gente tenga un esparcimiento recreativo, natural, en una ciudad que tiene cada día menos espacios verdes. Menos espacios públicos. Fíjate tú, Jorge, ahí hay un tema importante. Y antes de entrar en el tema de vivienda, quería tocar el tema de lo que es el sentido de pertenencia del ciudadano con su ciudad. Eso es algo que hemos ido perdiendo los caraqueños. Y lo hemos ido perdiendo porque, como te digo, la ciudad empieza a maltratarnos y el caraqueño le empieza a generar adversión a su propia ciudad. Porque los procesos de transformación de ciudad, los que hablábamos ahorita en el aire y fuera del aire, los procesos de transformación de ciudad se dan a partir de un momento que es clave, y es cuando el ciudadano se carga de esperanza y anhela ese proceso de transformación. En Bogotá sucedió cuando ese proceso de 3 alcaldes que venía Antanas Mocus, después Peñalosa, y después, bueno, todos los que le sucedieron. El bogotano se sentía, cuando tú hacías los estudios de opinión, se sentían mal y decían que estaban mal con su ciudad, pero cuando le preguntabas a futuro iban a estar peor. Y el proceso empezó a generarse cuando ellos decían en las encuestas que estaban mal, pero iban a estar mejor. Entonces el proceso de transformación de la ciudad empieza por el ciudadano, y eso es lo que tenemos que recuperar en Caracas, la esperanza por tener una ciudad mejor. El caso de las viviendas, nosotros desde la Comisión de Desarrollo Urbano, desde finales del año pasado instauramos una unidad de seguimiento, se llama la Unidad de Seguimiento de Desarrollos Urbanos, donde no solo hacemos seguimiento de todos los desarrollos urbanos en Caracas, o sea, la Gran Caracas, sino que además hacemos seguimiento a las políticas y a los anuncios. Y nos hemos encontrado con dos cosas que yo creo que es alarmante. En primer lugar, tenemos que hablar de un tema de eficiencia de parte del gobierno nacional. Y cuando hablo de eficiencia es que si nosotros la cuenta, y esto ha salido en algunos medios de comunicación, según las cifras de viviendas anunciadas por el gobierno y construidas, el rendimiento del gobierno en la construcción de viviendas en la Gran Caracas es de alrededor del 3%. Se han prometido casi 75.000 viviendas en los últimos 6 años y el gobierno solo ha podido construir alrededor de 2.000 y tantas, casi 3.000 viviendas, sin contar las últimas, las que entrega de papel, que dice que son entregas de papeles como a futuro. Entonces, por supuesto, hay un tema importantísimo de ineficiencia del gobierno para la construcción de vivienda. Hay un tema importante en la política, o sea, no solo la ineficiencia en la ejecución, sino en la política de la vivienda. ¿Por qué en la política de la vivienda? Porque estamos convencidos que la política de expropiación manejada como la está manejando el gobierno no va a dar resultado, y ya eso ha sido demostrado. Por ponerte solo un ejemplo, expropiaron 19 estacionamientos en diciembre del año pasado, ya han pasado 6 meses y ahí no se ha puesto ni una cabilla, ni un bloque de arcilla, ni absolutamente nada, no hay nadie trabajando. 6 meses, supuestamente expropiaron unos talleres para darle solución habitacionales a los refugiados, y ahí no han hecho, pero no han escarbado ni con una pala. Entonces la política de expropiación mal manejada no sirve. El tema, por supuesto, de los insumos. Tenemos ahorita en manos del Estado la producción de los principales insumos para la construcción, y la producción baja y baja y baja y baja más cada día. Además hay un tema de corrupción importante a partir de cuando esos
esas industrias empezaron a ser manejadas por parte del Estado. Entonces, bueno, política de expropiación, insumos tampoco. El ensañamiento en contra del sector privado constructor. Es imposible llegar a construir un país sin la participación del sector privado en todas sus áreas, en el área de la construcción más todavía. Pero además de eso, o sea, ahí vemos errores, no solo en la ejecución, como te dije, ineficiencia, sino en la política de vivienda. Pero además, cuando vemos el caso específico de Caracas, tú nombrabas cosas bastante importantes, como por ejemplo el tema del Paseo Vargas, vivienda versus espacio público. Jacqueline Farías hizo lo mismo en el Parque Arístides Rojas, quitarle ahí frente a la Hermandad Gallega un proyecto para hacer viviendas en el Parque Arístides Rojas. Jacqueline Farías también lo hizo en el Parque del Oeste, diciendo que aparte del Parque del Oeste iban a construir viviendas. Y tenemos que abordar el tema. ¿Es la solución quitarle espacios públicos a Caracas para construir viviendas? Una ciudad que es deficitaria en espacio público. La hablábamos en el programa, en la televisión. El ser humano necesita, según la Organización Mundial de la Salud, 10 metros cuadrados de espacio público y espacio verde, vamos a decir espacio público y verde equipado, pues, o sea, equipado para tal fin. En Caracas apenas tenemos 1,2, o sea, tenemos 10 veces menos de lo que pudiera tener los niveles óptimos. Entonces, ¿es la solución quitarle los espacios públicos a Caracas para construir viviendas? Pero no solo para construir viviendas, sino para construir viviendas sin, y aquí es lo importante, sin servicios. O sea, sin mejor vialidad, sin mejor transporte público, sin servicio de agua, de electricidad, que sabemos, o sea, los venezolanos, los caraqueños, no nos chupamos el dedo. Por más que nos digan, sabemos que nos falta el agua porque no tenemos agua suficiente, porque nos falta en nuestras casas, porque si no, no nos faltara. Sabemos que no tenemos electricidad porque la electricidad se nos va, ayer se nos fue y tal, y eso que Caracas la tienen privilegiada. Y están haciendo que a los caraqueños nos agarren como rabia los otros compañeros venezolanos, porque a ellos se la racionan, a nosotros no. Hay servicios, no hay servicio. Entonces, quitar espacio público para poner unas viviendas que además esas viviendas no tengan servicio, nos dice cuál es el error de por ejemplo, que estamos viendo ahorita en Caracas, que es la improvisación. Ahora, ¿por qué concentrar todo justamente, digamos que en el casco central de Caracas? O sea, meter viviendas, cuando la Gran Caracas ocupa parte del estado Miranda, Guarenas, Guatire, los valles del Tuy, tenemos también San Antonio de los Altos. O sea, ¿qué se le puede decir a que forma parte de lo que es la Gran Caracas y que cada vez se concentra todo más acá, en el centro, pero no se lleva ningún tipo de industria, ningún ministerio? Yo decía, ¿por qué no colocar un ministerio en la zona industrial, digamos, o en alguna zona de Guarenas, Guatire, bueno, y que la oficina del ministro esté aquí, pero que el gran cúmulo de gente trabaje allá o tenga cualquier dependencia, alguna institución autónoma? Por el modelo de ciudad. Te hablaba que el modelo de ciudad venía del año 50, donde era un solo centro y las ciudades iban creciendo alrededor de ese centro así como por anillos. ¿Y qué traía eso como consecuencia? Que la ciudad se derramara, ¿ok? Y que la ciudad fuese siendo cada vez más grande, pero con un solo centro. Entonces los problemas que te trae de movilidad, de servicios públicos son muchísimo mayores. Una de las soluciones que nosotros planteamos en ese modelo de repensar Caracas es una ciudad compacta. Entonces tú me dirías, bueno, Alejandro, ¿cómo vamos a hacer Caracas una ciudad compacta? No es compacta alrededor del centro de Caracas. Es crear lo que tú estás hablando, distintas centralidades, para que la gente pueda entonces vivir, trabajar, educarse, recrearse, culturizarse en un espacio geográfico más o menos manejable y delimitado, y no tengamos que nosotros agarrar, por ejemplo, porque hoy vivimos en Petare, hoy vivimos por ejemplo en Maca, en el barrio Maca en Petare, y tenemos que trabajar en la avenida Urdaneta, entonces tenemos que cruzar toda la ciudad, pero además entonces vivimos, por ejemplo, tenemos la oficina en Baruta, pero vamos a la universidad en el municipio Sucre, y así sucesivamente. Los patrones de movilidad son grandísimos porque la ciudad está diseñada para eso. No hay vías, no hay transporte público. Mira, Jorge, una de las cosas que es pero fundamental para Caracas, y a eso nosotros apostamos dentro de la propuesta cuando te hablo de movilidad, es apostar al transporte público. Es imposible que una ciudad que tenga que el 80% de sus ciudadanos se trasladen en transporte público. Tú no puedes tener una ciudad
que progrese con el sistema de transporte público que tenemos ahorita. Si el 80% de los caraqueños se mueven en este sistema de transporte público, que no necesito describírselo a los que lo padecen todos los días, ¿cómo vamos a progresar como ciudad? Por eso la apuesta tiene que ser al transporte público. Y por supuesto, sin descuidar el tema de la vialidad. Hay una deuda importante con el sistema mayor de vialidad en Caracas, cosas importantísimas, por ejemplo el bypass, la variante, la variante que sacaría todo el tráfico, sobre todo el tráfico pesado del centro de Caracas, conectores norte-sur, pero el transporte público de calidad, un transporte público que lo podemos describir sencillamente, canales dedicados como Metrobús en México, canales dedicados, ¿cómo que se llama? Canales dedicados, un sistema además de que la unidad tenga servicio y calidad, un transporte público que además de ese canal dedicado sea un servicio público integral metropolitanamente, que tú puedas agarrarlo en Petare y te puedas bajar en Macarao, que llegue a todos lados de la ciudad, que además de llegar a todos lados de la ciudad tenga un sistema prepago. Y la gente diría, bueno, pero ¿qué importa el tema prepago? No, es importantísimo el tema de prepago, no solo porque te da más movilidad, sino porque te soluciona el problema de la inseguridad. Porque ya los camioneteros no van a tener 2, 3, 4, 5, 7 millones de bolívares encima. Pero que además que ese sistema te permite que tú te montes, como es en todas las ciudades del mundo, tú te puedas montar con ese mismo carnet o con ese mismo ticket, te montas en el metro, te montas en el autobús, te montas en el metrocable, te montas en los distintos sistemas de transporte público. Entonces, si nosotros no apostamos al transporte público en una ciudad como Caracas, podemos estar padeciendo, bueno, no tengo que describir el caos que vivimos hoy en día en Caracas, pero todos lo vivimos. Bueno, yo creo que es que algo que uno nunca piensa o analiza es que si una persona que ojo, no estoy hablando simple y llanamente los que usan el transporte público, el transporte privado también, si tú pasas a diario más o menos unas 5 horas en el tráfico, claro, entre la mañana y la tarde, y hay algunos que tienen que movilizar también los mediodías, si tú calculas eso a 5 días a la semana, son 25 horas que tú pierdes de tu vida semanalmente, o sea, unas 100 horas semanales, unas 100 horas mensuales. Así es. Que es terrible, que es de tu vida, o sea, perdiste 100 horas metido en el tráfico. Y eso es lo que nadie de repente analiza, que son pequeñas cosas, pero son 100 horas que pudieses utilizar en cualquier otro tipo de cualquier otro tipo, no solo productividad, recreación, tiempo con tu familia, esparcimiento, lo que sea, es tu tiempo, te lo está robando la ciudad. O sea, el tiempo que es de cada ser humano se lo está robando la ciudad. Porque no podemos tener una ciudad, y aquí es otro de los ejes de la propuesta. Nosotros apostamos a que todas estas cosas que hemos nombrado, movilidad, espacio público, servicios y equipamiento, todo eso por supuesto son como partes de una receta. ¿Para qué? Para lo que hablamos al principio del programa. Si tú como ciudadano tienes garantizado un sistema de transporte público de altísima calidad, vías de altísima calidad, servicios de alta calidad, que tengas agua, que tengas luz, que tengas gas, que te recojan la basura, tienes garantizado espacio público para la recreación, el esparcimiento, la culturización, para el deporte. Si tú tienes garantizado eso como ciudadano, por parte, por supuesto, del Estado, de las autoridades, tú vas a tener unas condiciones mínimas para poder emprender. Poder emprender significa, señores, ser productivos. ¿Cómo vamos a ser nosotros productivos ahorita? Si nos tenemos que bajar desde Barrio Kennedy, tenemos que montarnos en un jeep a las 5 de la mañana, tenemos que levantarnos a las 4:30 para bañarnos, no con agua, sino algunas veces cuando no hay agua, entonces tienen que bañar con perolita, agarrar un jeep, bajar, agarrar una estación, pasar una hora en el terminal para poder agarrar un autobús o una camionetica y poder meterse 1 hora más y media en cola para llegar a su trabajo, o ruégale a Dios que no le toque agarrar el metro, porque entonces baja del jeep, tiene que agarrar el metro a esa hora de la mañana, no funcionan las cosas que expenden los tickets, el metro entonces sabemos en las condiciones que está, va todo apretujado, tiene que esperar 5 vagones, no tiene aire acondicionado, llega al trabajo. Cuando llega al trabajo el mismo calvario tiene que padecerlo de regreso para llegar en la tarde noche a su casa, para llegar a tener que compartir, por ejemplo, con su familia dentro de la habitación de una casa o de un rancho, porque no tiene un espacio, no tiene un parque, no tiene una plaza, no tiene un bulevar donde ir a compartir con su familia, y entonces es preferible que entonces se queden todos encerrados en el cuarto antes de que el hijo pueda salir por ahí a las 7 de la noche a la calle, porque sabemos todos los vicios sociales que existen.
¿Es eso las condiciones óptimas para que el ciudadano pueda emprender y para que el ciudadano pueda ser productivo? Entonces lo que tenemos que garantizar como Estado es esas cosas para que podamos ser una sociedad productiva. Amigos, Alejandro Vivas es nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos hemos extendido el tiempo del programa. Es que tomamos también el espacio de Carlos Fernández sobre la marcha. Y bueno, así aprovechamos muchísimo más esta conversación, que es muy interesante porque no solo estamos hablando de ciudad, de ideas que se pueden, sino que estamos conociendo un político joven, una nueva figura en esa vida política que es tan complicada en Venezuela, pero que es una alternativa y no es a lo mejor como muchos dicen, bueno, más de lo mismo. Creo que es bueno escuchar a toda esta nueva generación que está saliendo al